Apocalipsis 15, comentarios detallados versículo por versículo. El capítulo 15 de Apocalipsis es una breve pero significativa interludio que prepara el escenario para las últimas plagas del juicio de Dios, las cuales se derramarán en los próximos capítulos. En este capítulo, se describe una visión celestial de adoración, victoria y juicio, proporcionando un contraste entre la gloria de Dios y la severidad de su justicia. Versículo 1. La visión de las 7 copas de la ira de Dios. Texto: vi en el cielo otro signo grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consume la ira de Dios. Comentario: otro signo grande y admirable. Se introduce una nueva visión en el cielo, destacando la grandeza y solemnidad de lo que está a punto de ocurrir. Esta es una preparación para los juicios finales. Las 7 plagas postreras. Estas plagas representan el juicio completo y final de Dios sobre el mal. Son descritas como el fin de la ira de Dios, el cumplimiento total de su juicio sobre la tierra. Simbología y enseñanza espiritual. Las 7 plagas simbolizan la completa justicia de Dios, que se derrama sobre la humanidad que ha rechazado su salvación. Esto muestra que el juicio de Dios es total y exhaustivo, sin lugar para escape. Versículo 2. Los vencedores sobre la bestia. Texto: y vi como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre el número de su nombre, de pie sobre el mar de cristal, teniendo las arpas de Dios. Comentario: mar de cristal mezclado con fuego. El mar de cristal simboliza la pureza y la santidad de Dios, mientras que el fuego simboliza su juicio. Es una imagen de la separación entre la pureza de Dios y el pecado. Los vencedores sobre la bestia representa a aquellos que, a pesar de la persecución y la presión para adorar a la bestia, permanecieron fieles a Dios. Ellos han vencido por medio de la fe en Cristo. Las arpas de Dios. El arpa simboliza la alabanza y adoración a Dios. Estos vencedores se regocijan en la victoria divina. Simbología y enseñanza espiritual. Los que son fieles a Dios, aunque enfrentan pruebas, son finalmente vencedores. La adoración que se ofrece en el cielo es un testimonio de que todo sufrimiento vale la pena cuando se mantiene la fidelidad a Dios. Versículo 3-4. El cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Texto: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Comentario: el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Esta es una mezcla de la adoración que Moisés y los israelitas cantaron después de la liberación del Egipto, Éxodo 15, y el cántico de los redimidos que celebran la victoria de Cristo sobre el mal. Grandes y maravillosas son tus obras. Este cántico reconoce la grandeza y la majestad de las obras de Dios, tanto en la creación como en la redención. Justos y verdaderos son tus caminos. Se declara que todo lo que Dios hace es justo y verdadero, incluso cuando su juicio parece severo. Su justicia es siempre perfecta. Solo tú eres santo. Este reconocimiento de la santidad de Dios es un tema recurrente en la adoración celestial, mostrando la diferencia entre la pureza de Dios y el pecado humano. Simbología y enseñanza espiritual. Este cántico de victoria resalta la soberanía, santidad y justicia de Dios. Nos recuerda que, aunque los juicios de Dios pueden ser difíciles de comprender, siempre son justos y parte de su plan perfecto. Es un llamado a temer y glorificar a Dios por su poder y santidad. Versículo 5-8. La preparación de las 7 copas. Texto: después de estas cosas, miré, y vi el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo, abierto, y de los 7 ángeles que tenían las 7 plagas salieron del templo, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios.
que vive por los siglos de los siglos. Comentario A. El templo del tabernáculo del testimonio. El templo simboliza la presencia de Dios y su morada. En este contexto, es el lugar desde donde se emite el juicio divino. Los ángeles vestidos de lino limpio y resplandeciente. Los ángeles representan la pureza y la justicia de Dios al llevar a cabo su voluntad. El lino limpio es símbolo de santidad. Las 7 copas de la ira de Dios. Las copas simbolizan el juicio final de Dios sobre la humanidad que ha persistido en el pecado y la rebelión. Estas plagas son la expresión final de la ira de Dios. Simbología y enseñanza espiritual. El juicio de Dios es inevitable y completo. Estas copas representan el fin de la misericordia y el inicio de la justicia absoluta de Dios. Nos recuerdan que el tiempo para arrepentirse es limitado y que, al final, la justicia de Dios se cumple. Conclusión espiritual de Apocalipsis 15. Apocalipsis 15 es un capítulo breve, pero profundo, que presenta una escena de adoración celestial, la victoria de los redimidos y la inminente ejecución del juicio divino. En él, vemos cómo la justicia de Dios prevalecerá, cómo los fieles adorarán a Dios en su victoria, y cómo se derramarán las últimas copas de la ira de Dios sobre la tierra. Este capítulo nos enseña varias lecciones espirituales importantes. La fidelidad tiene recompensa. Los redimidos que permanecen fieles a Cristo, a pesar de la persecución, serán victorias y se regocijarán en la presencia de Dios. La justicia de Dios es perfecta. Aunque el juicio de Dios es severo, es necesario y justo. Él actúa de acuerdo con su naturaleza santa y su amor por la humanidad. La adoración celestial es un recordatorio de la soberanía de Dios. Las canciones de alabanza en el cielo nos enseñan que Dios es digno de toda adoración debido a su poder, santidad y justicia. Este capítulo invita a los creyentes a mantener su fidelidad a Dios, sabiendo que, al final, la victoria será de aquellos que le siguen, y que el juicio de Dios, aunque temible, es justo y parte de su plan eterno. Profundización espiritual de Apocalipsis 15. El capítulo 15 de Apocalipsis no solo prepara el terreno para los juicios finales, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de Dios y la respuesta del ser humano ante su poder, santidad y justicia. Al explorar más a fondo los elementos del capítulo, encontramos un mensaje de advertencia, esperanza y la necesidad de alinearnos con los propósitos divinos. La relevancia del mar de cristal mezclado con fuego. El mar de cristal mezclado con fuego, en el versículo 2, es una imagen fascinante que combina pureza y juicio. Este mar no es un cuerpo de agua literal, sino una representación de la presencia de Dios, como lo vemos en Apocalipsis 4, 6, donde aparece como un mar de cristal. Aquí, el fuego añadido simboliza la purificación y el juicio. Reflexión espiritual. Estar de pie sobre este mar muestra la victoria de los redimidos sobre el pecado y las fuerzas del mal. Es un recordatorio de que la pureza y el juicio son parte inseparables del carácter de Dios. El cántico de Moisés y del Cordero, unidad entre el antiguo y nuevo pacto. El cántico combina dos elementos significativos de la historia de la redención. El cántico de Moisés, que celebra la liberación del pueblo de Israel del poder de Egipto, Éxodo 15, y el cántico del Cordero, que celebra la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado y la muerte. El cántico de Moisés representa la liberación física y el juicio sobre los enemigos de Dios. El cántico del Cordero representa la redención espiritual y la victoria eterna. Enseñanza espiritual. Este cántico refleja la continuidad de la obra de Dios a través de la historia. Él es el mismo Dios que libera, juzga y redime. Nos invita a alabarlo por su obra pasada, presente y futura. Las 7 copas. El final del juicio de Dios. Las 7 copas de la ira de Dios son entregadas a los ángeles desde el templo celestial. Este acto subraya que el juicio es un mandato divino, no arbitrario. Las copas de oros. El oro simboliza la pureza y la divinidad, recordando que estos juicios provienen de la santidad absoluta de Dios. El humo del templo. En el versículo 8, el templo se llena de humo por la gloria de Dios, simbolizando su presencia y majestad inalcanzables.
Este detalle subraya que nadie puede acercarse a Dios durante el derramamiento de su ira, mostrando la gravedad del momento. Reflexión espiritual. El juicio de Dios es completo, pero también es justo. Este capítulo nos recuerda que, aunque el juicio es aterrador, está basado en su santidad y su deseo de erradicar el mal del universo. Aplicaciones prácticas para la Iglesia. Hoy un llamado a la fidelidad. Los vencedores en este capítulo son aquellos que resistieron a la bestia y a su sistema corrupto. Esto nos desafía a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentemos pruebas o persecución. Reflexión. Estamos viviendo vidas que reflejan nuestra lealtad a Dios, aún en medio de las presiones culturales y espirituales del mundo. Un llamado a la adoración verdadera. La visión de los redimidos cantando en la presencia de Dios nos muestra la importancia de la adoración. Este no es un acto superficial, sino una respuesta profunda al carácter y las obras de Dios. Reflexión. Nuestra adoración refleja un entendimiento profundo de la grandeza y santidad de Dios. Un llamado a prepararse para el juicio. El juicio de Dios no es un tema fácil, pero es una realidad bíblica. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Él y a invitar a otros a reconciliarse con Dios antes de que sea demasiado tarde.